Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos. Estamos arrancando una nueva edición de Mirada Clave aquí en el canal de la producción. En el programa de la fecha vamos a compartir con ustedes lo que fue el Foro Paraguay, el resurgir de un gigante, una exposición que hicieron las autoridades nacionales para inversionistas del plano local y del extranjero, resaltando las diferentes potencialidades que tiene Paraguay. El presidente de la República, Santiago Peña, expuso que Paraguay está a las puertas de un salto dentro de su historia y un proceso de recuperación histórica que viene prácticamente desde la guerra de la Triple Alianza en adelante, y una recuperación también que viene sobre todo dándose desde este periodo de la pandemia en adelante. Si Paraguay consigue dar ese salto, dice el presidente Santiago Peña, se tendrá otros problemas en nuestro país que no guardan relación directamente con los básicos, que son salud, educación y seguridad. Por otro lado, el ministro de Hacienda, Carlos Fernández Valdovinos, también estuvo hablando acerca de lo que son los números macroeconómicos de Paraguay, cómo Paraguay estuvo justamente construyendo los diferentes colchones con los cuales afrontó estos últimos años de sequía y de shock también de lo que fue la crisis sanitaria, y cómo Paraguay intenta volver a poder reforzar esos colchones de cara al futuro. ¿Cómo vamos a estar administrando la gestión pública? ¿Se van a subir o no los impuestos? ¿Cómo se mejora el gasto público? Este tipo de cuestiones fueron abordadas en el marco del foro, decíamos, Paraguay, el resurgir de un gigante, con el cual el nuevo gobierno intenta impulsar las inversiones en nuestro país. Vamos a estar viendo lo mejor de este evento luego de una breve pausa. Un placer para mí comenzar este primer día de gobierno compartiendo con la comunidad empresarial. En realidad comencé con los niños hoy ya muy temprano. Hoy estamos celebrando el Día del Niño en Paraguay. Me fui a leer un cuento a una escuela. Estuvimos hablando con chicos del tercer grado la importancia de la educación, que también va a ser un tema que vamos a hablar en esta mañana. Si me permiten, yo voy a hacer una breve introducción y luego ya pasarle la palabra a Carlos Fernández, ministro de Hacienda, por unos días más, y próximamente ministro de Economía y Finanzas, con una presentación un poco más amplia de cuál es el camino que queremos proyectar hacia adelante, de dónde venimos, dónde estamos y dónde creemos que el Paraguay puede estar en los próximos años. Me siento tremendamente orgulloso y con una enorme responsabilidad de llevar adelante este trabajo, un equipo humano de hombres y mujeres, y donde creemos que lo más importante es poder transmitir la confianza, la credibilidad, para que el sector privado pueda ser ese motor de desarrollo que este país necesita. Muchos de ustedes me habrán escuchado hablar de ese Paraguay gigante que ya fuimos, el Paraguay que reivindicó su independencia en 1811, antes que nuestros vecinos, una independencia que no vino de la mano de los grandes libertadores de la región. Acá no llegó José de San Martín ni Simón Bolívar, fueron paraguayos, jóvenes hombres y mujeres que decidieron que el Paraguay en 1811 estaba determinado a ser una nación libre y soberana. Ese primer presidente, José Gaspar Rodríguez de Francia, desarrolló una base productiva, empezó a generar las bases de un desarrollo productivo que cuando llegó Carlos Antonio López, el primer presidente constitucional de la República del Paraguay, llevó al Paraguay a un lugar de grandeza. El Paraguay ya fue una nación grande, el Paraguay ya fue una potencia. Y no había mucho secreto, ¿verdad? Nosotros creemos que el símbolo de ese desarrollo y esa fortaleza
fue el hecho de que Paraguay fue el primer país en Sudamérica que tuvo un tren a vapor apenas 10 años después que el Reino Unido estaba inaugurando su primer tren. Paraguay era la primera nación, tenía industrias de acero, tenía realmente un desarrollo productivo que era la envidia en América Latina. Pero en realidad la base de ese desarrollo fue la educación. La base de ese trabajo de permitir que el Paraguay se pueda desarrollar fue la educación. La educación que Paraguay había desarrollado ya en los años de José Gaspar Rodríguez de Francia se consolidó con la llegada de Carlos Antonio López. Carlos Antonio López envió a paraguayos a formarse al exterior y trajo ingenieros, técnicos para formar también a los paraguayos. El Paraguay fue el país que erradicó el analfabetismo, el primer país que erradicó el analfabetismo en América Latina. Estaba claramente a la vanguardia. Lastimosamente ese tren que era el desarrollo se desvió. Y se desvió por una tragedia que aún hoy, 153 años después, los paraguayos no terminamos de comprender. Muchos hemos estudiado, a mí me apasiona la historia del Paraguay. Y muchos hemos también tratado de entender las consecuencias en el desarrollo económico, político y social de lo que significó esa tragedia, esa guerra fratricida que nos enfrentó con Argentina, Brasil y con Uruguay. Algunos alegan que el mayor impacto fue la pérdida del 60% de nuestro territorio. Hoy probablemente las tierras más productivas del Brasil eran del Paraguay. Hay otros que dicen que la geografía era importante, pero no era determinante en el desarrollo de una nación. Y dicen que el mayor impacto fue la pérdida de vidas humanas. Perdimos 90% de la población masculina. Y recuerden, en 1860 no había universidades, no había bibliotecas que abundaban, eran muy escasas. Entonces el capital humano, el conocimiento, se trasladaba de persona a persona, de generación en generación. Entonces, con un quiebre tan abrupto en la transición y en la transmisión de información, esto tuvo un impacto tremendo en el desarrollo del Paraguay. Creo que la geografía fue un impacto tremendo, creo que la demografía fue un impacto tremendo, pero probablemente el mayor impacto que sufrió el Paraguay fue un fenómeno migratorio que se vivió entre 1880 y 1920, 40 años donde se vivió el mayor flujo migratorio en la historia de la humanidad. Se calcula que en ese periodo de 40 años emigraron de Europa al continente 80 millones de europeos, 80. Y estos inmigrantes que desarrollaron a la Argentina, desarrollaron el sur del Brasil, desarrollaron otros países de nuestra región, no solamente traían conocimiento sobre la medicina, no solamente traían conocimiento sobre los factores de producción, la agricultura, la ganadería, el comercio, una industria incipiente que empezaba a desarrollarse en el viejo continente, sino que también traían un concepto que era desconocido en nuestra región, el concepto de las instituciones, concepto anglosajón que claramente permitió el desarrollo de instituciones en nuestro continente. Lastimosamente ese flujo migratorio no llegó al Paraguay. En el Paraguay, un Paraguay que había sido azotado por la guerra, era todavía una tumba a cielo abierto. El Paraguay que aparte de la situación de la guerra, también tenía un problema geográfico. Era un país mediterráneo, somos un país mediterráneo. Entonces costaba más llegar al Paraguay. Y ese fenómeno hizo que el Paraguay pierda el tren del desarrollo, no solamente de la nación que ya había sido la más desarrollada, sino una región del mundo que estaba recibiendo una combinación de conocimiento en diferentes factores de producción y en las instituciones, pero se encontraba con un continente rico en recursos naturales. Esa tragedia, de alguna manera, ha marcado la historia económica y política del Paraguay a lo largo de los últimos 153 años. ¿Y por qué es esto importante entender? Porque en los últimos años Paraguay ha hecho avances, Paraguay ha hecho progresos. Pero si nosotros miramos solamente la foto, nosotros tendemos a defraudarnos, tenemos un sentimiento de frustración. Decimos, ¿cómo es posible que este país tan rico
no sea nuevamente una potencia. Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar en un contexto un poco más amplio. Y ese contexto más amplio no puede ser solamente los últimos 30 años, no puede ser solamente los últimos 70 años. Tiene que ser una historia de evolución de un periodo un poco más amplio. ¿Qué es lo que las naciones miran? ¿Verdad? Cuando uno le pregunta a estudiosos o académicos asiáticos, principalmente chinos, le dice, bueno, ¿será que podemos evaluar la Revolución Francesa si realmente fue exitosa? Y dice, la verdad que todavía ha pasado muy poco tiempo para entender si realmente ese fenómeno fue exitoso o no. Claro, en una cultura de 5.000 años, donde en los últimos 4.800 años han sido la potencia más importante, claramente nuestro periodo de 150 años es muy, pero muy pequeño. La pregunta es, ¿nos estamos levantando como nación? Y la respuesta es sí, nos estamos levantando como nación. Paraguay ha progresado muchísimo en los últimos 34 años. Paraguay ha avanzado muchísimo en los últimos 70 años. Paraguay ha avanzado muchísimo en el último siglo. Entonces tenemos que saber que hoy estamos en una situación donde podemos acelerar ese proceso de recuperación. Y la historia de la evolución nos muestra eso, que a lo largo de la historia han habido casos en donde una tendencia de crecimiento, un crecimiento gradual, un progreso y un avance gradual puede tener un quiebre. Puede tener un quiebre para arriba, un gran salto, o puede tener un quiebre para abajo, porque también es un riesgo. Y Paraguay constantemente en ese proceso de mejorar se disputa la posibilidad de dar el gran salto hacia adelante o caerse al precipicio. Por eso es importante cuidar los avances que ha tenido el Paraguay. Creo que hoy estamos ante una oportunidad única y claramente me toca a mí como presidente que asumo el día de ayer mirar con un tremendo optimismo, pero esto lo digo y quienes me han podido escuchar inclusive en este escenario a lo largo de mi vida profesional como director del Banco Central o como ministro de Hacienda, que el Paraguay viene transitando este proceso de recuperación y que estamos en puertas de dar uno de los mayores saltos en el progreso de esta nación. Si damos ese salto, no habremos de resolver todos nuestros problemas, pero estaremos debatiendo sobre otro tipo de problemas, ya no la falta de oportunidades de empleo, ya no la falta de oportunidades de educación, ya no la falta de capacidades que tiene el Estado para erradicar algo tan básico como es la pobreza. Creo que esta oportunidad está construida sobre cimientos, sobre bases que hemos construido los paraguayos. Los paraguayos, la sociedad paraguaya ha construido esto. Esto no es mérito de un gobierno, no es mérito de una administración, de un ministro o de un presidente de Banco Central. La estabilidad que hemos consolidado es una victoria de la sociedad. Este año vamos a celebrar los paraguayos 80 años de nuestra moneda nacional, el guaraní, que no es un mérito pequeño, es una enorme oportunidad para proyectar un país estable. Hemos cuidado a nuestra moneda, hemos cuidado las finanzas públicas del Paraguay y ese es un activo tremendo porque nuestros cimientos están sobre una roca. Ahora, sobre esos cimientos tenemos que construir las paredes para el desarrollo, para que realmente los paraguayos puedan sentir el progreso y el bienestar en cada uno de los sectores económicos. Partimos de un problema de bonanza. O sea, el Paraguay tiene un problema de bonanza. Somos demasiado ricos en aquello que el mundo necesita. Tenemos un capital enorme, que es una población joven que está deseosa de aprender. Tenemos tierra fértil. Estamos rodeados de unos ríos maravillosos que no solamente nos permiten movilizar nuestro comercio, el 80% del comercio entra y sale del Paraguay a través de las hidrovías, sino que también esos ríos caudalosos nos permiten ser una potencia mundial en generación de energía limpia y renovable. Podemos revisar cada uno de los sectores dentro de la agricultura y la ganadería, donde podemos todavía profundizar más nuestro desarrollo, pero también podemos mirar fuera de la agricultura y la ganadería en áreas donde Paraguay claramente tiene un potencial de desarrollo que es único en el mundo. Creo que la cercanía que tenemos con la octava economía más grande del mundo, Brasil,
nuestro mayor socio comercial, y un país que ha entendido que el progreso de Paraguay no va en contra del progreso de Brasil. He tenido la oportunidad, antes de asumir, en reunirme en 3 oportunidades con el presidente Lula da Silva. Una persona que ha demostrado en sus 2 presidencias anteriores que puede trabajar y que entiende que Paraguay puede desarrollarse junto con el Brasil. Pero él me ha dicho: Santiago, en este tercer mandato, mi determinación es todavía mayor de trabajar por un Paraguay mucho más desarrollado. Y esta es una oportunidad que tenemos aquí en el Paraguay. Lo mismo nos ocurre con nuestros otros socios del Mercosur, con Uruguay, con quien compartimos un tamaño similar, y lo mismo también con la Argentina, que tiene sus desafíos económicos y políticos, pero que entendemos que la integración es una respuesta para grandes desafíos que tenemos. Entonces creo que estos factores, combinados con algo que por mucho tiempo creíamos que era un impedimento para nuestro desarrollo, hoy sabemos que nuestra ubicación geoestratégica es clave. No solamente como un posible hub aéreo para el Cono Sur, estando prácticamente a la misma distancia con todas las capitales de Sudamérica, sino que hoy eso se combina con un corredor bioceánico que pone a Paraguay en el centro de la logística continental. No hay lugar más cercano para pasar del Atlántico al Pacífico. Y no solamente en nuestra logística terrestre, sino que también estamos convencidos de que la hidrovía Paraguay-Paraná se puede convertir en el mayor polo de desarrollo en todo el continente. Para que se den una idea, nuestra hidrovía de un poco más de 3.000 kilómetros es el doble que el tamaño que tiene la hidrovía del Mississippi. El Mississippi moviliza 500 millones de toneladas cada año. La hidrovía Paraguay-Paraná apenas menos del 10%. Tenemos una capacidad de producir muchísimo más y movilizar esa producción a los mercados fuera de nuestra región gracias al desarrollo de la hidrovía. Pero este es un desafío en la integración que va a involucrar a 5 países, porque la hidrovía no solamente es importante para un país como Paraguay, que es un país sin litoral marítimo, sino que es fundamental y la única salida al mar que tiene un país como Bolivia. Y lo mismo le ocurre a los departamentos, los estados, que hoy tienen el mayor caudal productivo en el Brasil, como lo son Mato Grosso y Mato Grosso do Sul, que son más mediterráneos que Paraguay, que están más lejos de los puertos de ultramar, y que el desarrollo de la hidrovía puede significar un desarrollo tremendo para esos estados. Paraguay, como un centro importante en la región, nosotros tenemos que entender que no solamente Paraguay tiene este enorme potencial. Si nosotros evaluamos los grandes desafíos que tiene la humanidad, no es solamente encontrar la paz en regiones del mundo o navegar dentro de estas disputas comerciales. El gran desafío real es cómo vamos a alimentar a una población que va a crecer en 1/3 en los próximos 30 años. ¿Cómo vamos a hacer para satisfacer una demanda alimenticia que no solamente tiene que alimentar a más personas, sino que la demanda de alimentos de la población que hoy ya está incrementándose? Se calcula que la demanda va a duplicarse en los próximos 30 años. No existe una región del mundo fuera de Sudamérica que sea capaz de producir alimentos para su población y alimentar a otras poblaciones del mundo. No solamente tenemos la posibilidad de asegurar la alimentación de nuestros pueblos, sino que tenemos la capacidad de ser la única región del mundo que va a poder alimentar a otras regiones del mundo. Eso nos ubica en una posición estratégica envidiable. Y si pensamos en el mundo que hoy está mirando las energías renovables y sostenibles, y somos nuevamente nosotros, esta región del mundo, la única que tiene la capacidad de tener una sostenibilidad en su matriz energética. Creo que tenemos que convencernos nosotros mismos, los paraguayos. Yo sé que esta mañana hay muchos empresarios paraguayos y hay muchos que han venido de afuera del Paraguay, pero si nosotros los paraguayos no nos convencemos que el Paraguay tiene un destino de grandeza, nosotros no vamos a poder convencer a otros. Quiero decirle que yo estoy convencido de lo más profundo de mi ser, y esto no es simplemente una cuestión romántica,
tiene un sólido fundamento económico, político, social, que puede permitir que el Paraguay sea una nación grande como ya lo fue. Muchísimas gracias. Hace unos días estaba hablando con un amigo que me decía muchas felicidades por tu nominación, ¿verdad? Como ministro. Y me decía él, vas a tener mucho trabajo. Le respondí entonces, sí, voy a tener mucho trabajo. Pero a este amigo que es del sector privado, le decía en realidad vos vas a tener mucho más trabajo. Porque realmente quien hace grande a Paraguay, quien realmente nos va a ayudar a reconvertir a Paraguay en el gigante que alguna vez fue, y está presente acá. El sector privado que genera el 85% del PIB de cada año de Paraguay. El sector público simplemente se dedica a poner el campo de juego en condiciones, pero son ustedes que con su inversión, con su capacidad productiva, con su generación de puestos de trabajo, los que van a hacer que el Paraguay vuelva a ser lo que alguna vez lo fue. Hoy quisiera hacerle también una línea histórica de lo que ha sido el Paraguay o la economía paraguaya en años recientes. Y cierto, ahora cantamos victoria por muchas de las cosas que estuvimos logrando estos 20 años, pero no todo tiempo pasado fue mejor. Yo no me refiero a la época de la guerra cruenta de la Triple Alianza. Me refiero a un periodo de hace apenas unos 20 años aproximadamente. Si uno mira lo que era la economía paraguaya en el año 2002, y pido disculpas a aquellos que ya conocen bien la historia, pero como tenemos mucha gente de afuera, quería enfatizar esta parte. Era una coyuntura con inestabilidad política, con una desregulación y crisis en el sistema financiero paraguayo y una total falta de credibilidad de las políticas macroeconómicas. No existían las condiciones adecuadas para invertir, no existían las condiciones adecuadas para crecer. Y esto lógicamente se vio reflejado en una buena cantidad de indicadores macroeconómicos. Y ustedes pueden elegir aquí cuál sea. Pobreza por encima del 50%. Una situación del fisco que era de, como llaman las calificadoras, default selectivo, desempleo alto, inflación elevada. O como yo siempre resalto, les doy un número para que entiendan lo que era ese Paraguay que no estaba estabilizado. Dólar a 8.000. Ese era el Paraguay de inicios del siglo XXI. Y lógicamente, si uno miraba los medios de prensa, no era el tire sudamericano, no era Paraguay un país de oportunidades, etc. Estos eran los titulares cuando eso, referente a la muy mala situación macroeconómica del Paraguay en ese entonces. Pero ahí tuvimos una virtud y dijimos, nos pusimos de acuerdo y entre todos, y aquí hay que incluir a la clase política a quien muchas veces criticamos, nos pusimos de acuerdo que no podíamos seguir de esa manera porque no estábamos realmente sirviendo a todo el pueblo paraguayo. Y empezamos a realizar una serie de reformas, las más básicas que tiene que tener un país, ya sea en el aspecto fiscal, en el aspecto monetario, y empezamos a marchar hacia adelante. Cuando empezamos a estabilizar lo que yo siempre llamo esa mesa que tiene 4 patas y esas 4 patas las empezamos a ajustar. La política fiscal, la monetaria, la cambiaria y por supuesto la del sector financiero. Fue fundamental ese proceso de reforma 20 años atrás y gracias a eso sí podemos ahora decir Paraguay sí
es un país que tiene una historia de resiliencia en América Latina. Es bueno conocer el pasado, de tal manera a no volver a repetir los errores que cometimos en ese pasado tan reciente. Y un poco más adelante tenemos el Paraguay del éxito, el Paraguay que se destaca, el Paraguay, como decía un diario argentino, el Tigre Sudamericano. Era una historia de resiliencia, y esto estoy hablando antes de la pandemia, después veremos más adelante lo que fue después de la pandemia, pero Paraguay se empieza a destacar y ustedes pueden ver cualquiera de los números macroeconómicos referentes y tenemos de referencia usual, y tenemos que Paraguay se destacaba con un crecimiento mayor al que tenía el promedio de América Latina, con una inflación menor al que tenía el promedio de América Latina, con una situación fiscal que era la envidia de muchísimos países de América Latina. Lógicamente, todos sabemos qué pasó recientemente. No hubo uno, no hubo dos, hubieron una cantidad de choques que no permitieron o que descarrilaron esta locomotora en la cual nos íbamos. Y vino el COVID, vino una crisis energética, vino la guerra recientemente entre Ucrania y Rusia, y en el caso particular de Paraguay, vinieron también 2 sequías que fueron casi consecutivas. Y no hay, lógicamente, ante tantos choques, una economía que puede resistir absolutamente a todos estos choques. Y eso se vio en los números macroeconómicos que tenemos. Un menor crecimiento económico, una mayor inflación, un déficit fiscal que se acrecentó llegando a más del 6% del Producto Interno Bruto y una volatilidad mayor del tipo de cambio. Pero si bien esto parecería ser de que fue algo malo, todo lo que Paraguay había construido anteriormente permitió que la cosa no sea peor. Permitió que la cosa estuviera controlada, y me refiero a la cosa macroeconómica. Y eso permitió también de que Paraguay empiece a recuperarse rápidamente. Este año y el próximo año existen las mejores perspectivas para que Paraguay vuelva a ser aquel que era antes de la pandemia, a volver a aquellos números de la prepandemia que hicieron que Paraguay sea realmente la envidia a nivel regional. Y acá pongo simplemente 2 cuestiones que son fundamentales de acá para adelante, que creo que van a ser importantes para el desarrollo de lo que va a ser este periodo del gobierno. Un crecimiento que va a volver a lo que es su tendencia, cercana al 4%, y el compromiso firme de tener nuevamente una estabilidad de tal manera a no carcomer el bolsillo de los trabajadores, ni tampoco las inversiones que tienen los empresarios acá en Paraguay. Tuvimos una gran virtud. Pudimos usar aquel espacio fiscal y monetario que habíamos construido durante mucho tiempo, y lo usamos fuertemente durante la pandemia. Pero es fácil usar cuando hablamos de emitir más, tener más déficit, usar las reservas, etcétera, pedir prestado, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la mayor virtud, y en la cual tenemos que destacarnos de acá para adelante, es empezar a corregir muchos de los desequilibrios macroeconómicos que tuvimos en los años recientes debido al fenómeno de la pandemia, de la sequía, de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y lógicamente ustedes pueden no creerme todo lo que les estoy diciendo, pero creo que pueden mirar qué dicen de nosotros las calificadoras de riesgo. Y más que eso, qué dicen de nosotros los mercados, porque las calificadoras de riesgo dentro de todo es una cuestión analítica desde un escritorio. Pero ¿a quién más creerle sino a aquellos que ponen su dinero en instrumentos o bonos paraguayos emitidos en el exterior? Y ustedes pueden ver ahí cómo básicamente el Paraguay ha sido capaz en todo este tiempo de colocar bonos a tasas de interés mucho más parecidos a los de Chile, a los de Uruguay, a los de Perú, que son básicamente países que tienen una mejor calificación de riesgo que la que tenemos nosotros. No debemos descuidar esto y lógicamente debemos seguir haciendo nuestra tarea para seguir mejorando lo que es
la calificación país de acá para adelante. Y una cuestión, porque lógicamente hay una crítica que siempre se dice, la macro que no llega a la micro. Pero simplemente podemos hablar mucho tiempo de eso, porque lo que importa de las políticas públicas finalmente es la gente. Que la gente se sienta mejor. Y podemos ver acá un comparativo de lo que ha sido el aspecto macro, en donde claramente Paraguay se destaca por encima de lo que es el promedio de América Latina en términos de algo macro, en términos de algo que es el PIB per cápita. Pero al mismo tiempo del lado derecho pueden ver cómo Paraguay también se destaca en términos de progreso social que ha tenido en mucho tiempo. En estos 20 años que estuvimos trabajando bien, hemos sido capaces de reducir la pobreza a la mitad de lo que era en ese periodo donde teníamos inestabilidad macroeconómica. Y hemos sido capaces también de reducir la desigualdad que rige acá en el Paraguay. Falta mucho, pero tampoco no es ningún mérito no reconocer todo lo bien que hicimos anteriormente. Hablemos del futuro. ¿Dónde queremos llegar? ¿A qué apunta el nuevo gobierno? Dada esta coyuntura que tenemos ahora, una coyuntura que si uno mira los números que tienen los diferentes organismos internacionales, hablan de un crecimiento moderado o mediocre, tanto para este año como para el año que viene. No voy a entrar en las causales de eso, no solamente la continuidad de la guerra en Ucrania, sino lo que están haciendo los bancos centrales. Pero digamos, el aspecto externo no va a ser el mejor que podríamos tener. Vamos a tener un crecimiento apenas moderado, principalmente en las locomotoras del mundo. Y el Paraguay en este contexto tiene muchísimos desafíos, muchísimos, incluyendo continuar diversificando su matriz productiva, mejorando la calidad de vida de la gente, transicionando hacia energías renovables, etcétera, etcétera. No podemos negar que Paraguay presenta aún muchísimos desafíos. Pero ¿cómo enfrentarlos? ¿Qué hacer de acá para adelante? En primer lugar, si uno mira qué ha pasado con el crecimiento económico del Paraguay, y la verdad que en los últimos 5 años ha sido más que decepcionante. No voy a entrar a hacer muchas consideraciones en los motivos, pero básicamente si uno mira los números, la base que permite mejorar la calidad de vida de la gente no estuvo ahí. Ese motor de crecimiento económico no estuvo ahí. Entonces, lo principal va a ser volver a recuperar este crecimiento económico que teníamos en la prepandemia, porque eso tarde o temprano se va a reflejar en un mejoramiento en la calidad de vida de la gente. ¿Y cómo hacerlo? No podemos olvidarnos de la base de nuestro éxito. Las políticas macroeconómicas tienen que volver también a los niveles o a la situación de la prepandemia. Para eso necesitamos volver a arreglar las 4 patas de esa mesa que fueron la base de esa mesa sobre la cual empezamos a construir nuestra casa o nuestra economía. Compromiso entonces con la recuperación de la estabilidad macroeconómica como la teníamos en la prepandemia es lo primero que tenemos que hacer para tener un Paraguay distinto. Un compromiso, y esto quise poner acá porque, cierto, los paraguayos que estamos conocemos la historia del guaraní, conocemos la historia de este Banco Central donde estamos dando esta charla, pero tal vez los extranjeros no conozcan. Paraguay, que celebra los 80 años con la misma moneda este 5 de octubre. No mucha gente lo puede. Ustedes pueden ver cuántos ceros ha quitado la Argentina, cuántos ceros ha quitado el Perú, cuántos ceros ha quitado el Brasil. Siéntanse tranquilos que el dinero que ustedes inviertan en Paraguay no solamente va a redituar en términos nominales, porque va a tener un retorno elevado, sino gracias al trabajo del Banco Central va a mantener su valor real, ese dinero que ustedes invierten acá. Y está el compromiso y está la historia de Paraguay para atestiguar eso. Tenemos también un compromiso que va a ser fundamental para tener niveles de 4 o más % de acá para adelante. El Paraguay ha sido muy exitoso en términos de mantener un equilibrio macro cuando miramos los números fiscales, monetarios
de tipo de cambio, de reservas, de deuda. Pero creo que nos ha faltado algo que han sido las reformas o los cambios estructurales que van a permitir muchas cosas. Nos hemos quedado un poco dormidos. De hecho, siempre he resaltado de que en los últimos 5 años, de la buena cantidad de reformas estructurales que debemos hacer, solamente hicimos una, que fue básicamente la cuestión de una ley de readecuación fiscal. Pero tenemos otras que vamos a necesitar de acá para adelante para garantizar de que el dinamismo de la economía paraguaya se mantengan hacia adelante. Y estas reformas no están enfocadas a un solo objetivo. Estas reformas están enfocadas en numerosas metas que queremos cumplir. Una de ellas, y ya hemos pasado una ley, que fue la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, nos va a permitir recaudar más. Pero no recaudar más con el facilismo que tienen muchos países en la región de decir, vamos a poner nuevos impuestos, vamos a subir las tasas de los impuestos que ya existen. El compromiso, señores inversionistas, en Paraguay no van a subir los impuestos de acá para adelante. De hecho, cuando la gente me presionaba y me decía, suban los impuestos, necesitamos poner impuestos acá para allá, yo les decía, ¿y para qué? ¿Para qué vamos a subir más impuestos si vamos a seguir gastando de la misma manera? Acá necesitamos hacer una gran reingeniería del gasto público, una gran reingeniería. Una gran reingeniería que va a evitar de que sigamos gastando 80 centavos por cada dólar que tenemos en salario. Una reingeniería del gasto público que evite que 200 millones de dólares se esté yendo año a año a la caja fiscal. No podemos siquiera pensar, y a mí personalmente creo que al presidente también no le da la cara para decirle, páguenos más impuestos, si seguimos desperdiciando los recursos que tiene el Estado de esta manera. Necesitamos esos recursos, gastar mejor, para que con la misma base tributaria podamos cumplir muchas de las promesas que tenemos. Una promesa, por ejemplo, de seguir haciendo de Paraguay un centro de conexión acá en Sudamérica, y para eso necesitamos infraestructura. Y ahí en infraestructura no es solamente el Estado. Quisiera llamarlas a ustedes para que vengan con nosotros y sean nuestros socios, parceiros, como dicen los brasileros, en muchas de las construcciones que vamos a estar llevando adelante en términos de infraestructura. La participación del sector privado va a ser fundamental de acá para adelante, porque el Estado no tiene la capacidad para financiar el 100% de las obras de infraestructura que se van a necesitar de acá para adelante. Y necesitamos recursos para cubrir las promesas sociales que hemos hecho durante la campaña, sea en términos de salud, educación o vivienda. Necesitamos esos recursos. Por eso es que necesitamos gastar mejor, mejorar la eficiencia del gasto público. Que esta que se llama eficiencia del gasto público no sea simplemente tinta que quedó en un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo que salió en el año 2019. Nosotros necesitamos poner esa reforma para mejorar el gasto público ya en práctica. Y lógicamente, todo esto que vamos a hacer va a ser simplemente para lo que le dije anteriormente, para que ustedes trabajen más, pero trabajen más y mejor. Ustedes son los que generan el empleo en este país. Ustedes son los que invierten en este país. Y necesitamos contar con ustedes, con la actividad de ustedes, para la creación de miles de puestos de trabajo, de tal manera a darle realmente un mejor estilo de vida, una mejor calidad de vida para todos los paraguayos. Por último, quisiera hablarles de algunas áreas de oportunidades que están acá en el Paraguay y que tal vez no conozcan. Como dijo el presidente,
este país posee un capital extraordinario. Tenemos la mayor reserva del mundo. Compartimos, lógicamente, con otros países en términos de agua dulce, el acuífero guaraní. Tenemos una tierra fértil, tan fértil que da hasta 2 cosechas por año. Tenemos energía limpia, gracias a la construcción hace mucho tiempo de emprendimientos binacionales, tanto con Brasil como con Argentina. Somos un país verde, aunque nos quieran presentar como un país feo. Y de eso voy a hablar un poco más adelante. Y finalmente, clave para que ustedes tomen la decisión. Somos un país en donde se desconocen básicamente catástrofes naturales y eso lo pone en una situación de privilegio para algunas inversiones que podrían realizarse acá en el Paraguay. Paraguay pequeño, cierto, pero con una capacidad productiva increíble. Y realmente es un líder en la lucha mundial contra la inseguridad alimentaria. Y va a seguir siendo un líder por lo que tenemos de agua, por lo que tenemos de tierra fértil y principalmente por lo que tenemos. Básicamente en términos de seguridad jurídica, los inversionistas pueden venir a invertir para ayudar a producir, para luchar contra este flagelo de la inseguridad alimentaria a nivel mundial. Pero no solamente somos agro. Paraguay se ha venido diversificando a lo largo de todo este tiempo. Y si uno mira los números duros, uno puede ver, por ejemplo, que el agro ahora representa 10% del PIB. Ya no somos ese país en donde era eminentemente agrícola, ¿cierto? Estamos orgullosos y vamos a seguir apostando por ese agro, vamos a seguir ayudando a que se sigan produciendo más alimentos para el mundo, pero estamos cambiando y ahí surgen nuevas oportunidades. Gracias a la caída en términos de pobreza, hay mucha gente, cierto, que quedó cerca de los niveles de pobreza, pero hay una clase media pujante. El Paraguay de hoy, en términos de servicios o de demanda de servicios, es un país muy diferente a lo que era hace unos años. Tenemos la maquila, un éxito en donde el gobierno mismo lo ve con muy buenos ojos, este gobierno lo ve con muy buenos ojos. De menos de 200 millones de dólares ahora representan el 10% de las exportaciones de Paraguay y gracias a algo que muchas veces es criticado, el acuerdo Mercosur, que nos permite el acceso a un gigante como lo es Brasil. Acá hay muchísimas oportunidades para seguir expandiendo. Ya tenemos textiles, farmacéuticas, plásticos, autopartes, pero hay un mundo de oportunidades porque no piensen cuando vengan acá o no piensen cuando ya están acá y producen de que el único mercado que existe es el mercado de 7 millones de habitantes de Paraguay. Tenemos un mercado gigantesco de 300 millones de habitantes. Piensen en eso y piensen en las facilidades que le da Paraguay. Un Paraguay que cuando uno mira históricamente decía, estamos en el corazón de América, sí, pero eso era algo muy emocional, pero básicamente lejos de todo, lejos de la montaña, lejos de la playa, decíamos que estábamos lejos de los principales centros urbanos y esa era la filosofía que teníamos. Pero ahí empezamos a descubrir el Paraguay, pero si está a 1 hora de las principales capitales, como dijo el presidente recientemente. Cerca de todo, en realidad, no lejos de todo. Y aparte de eso, como ya mencionó también el presidente, clave para todo lo que es la logística de comercio acá. Logística que dio muchos dolores de cabeza recientemente, luego de la pandemia y durante la guerra Rusia-Ucrania. Estamos a mano de los principales centros de consumo, por la hidrovía, por la bioceánica, un país extremadamente competitivo. Y quisiera resaltar algo que decía un economista que creo que todos conocen, Jeffrey Sachs, con todas las virtudes para convertirse en un centro tecnológico, por todo lo que tenemos de energía. Y también lo que mencioné recientemente, porque no tenemos una historia de catástrofes naturales. Ahí hay una oportunidad en el Paraguay. Y esto es lo que le decía. Van a ser fundamentales las asociaciones
público-privadas para llevar adelante numerosas obras de infraestructura que aún nos faltan. Y acá van a haber numerosas oportunidades para trabajar con ustedes. Y quisiera enfatizar algo que muchas veces no destacamos cuando hablamos o hacemos exposiciones. El Paraguay, sí, nuestra bandera es roja, blanca y azul, pero es un Paraguay verde. Es un Paraguay que respeta y tiene leyes para preservar su patrimonio natural. Y tenemos numerosas leyes que no les quiero cansar, pero simplemente para decirles, 40% de nuestro territorio todavía cubierto con reservas naturales, bosques naturales, perdón. Entonces el Paraguay no es ese Paraguay, a pesar de su gran capacidad de producción de soja, con su gran capacidad de producción de carne, no es ese país que deforesta, no es ese país que simplemente emite metano. El Paraguay, señoras y señores, es un país verde y está el compromiso para que desde el gobierno y con la ayuda del sector privado mostremos las virtudes de todo lo que realmente hace nuestro país para ayudarle a compensar lo que otros países del mundo realmente están haciendo en términos de daño climático. Tenemos Itaipú, la mayor generadora de energía limpia y renovable del mundo, 100% de provisión de energía con fuentes renovables y limpias, pero no nos damos por satisfechos. Queremos ir más adelante, queremos hacer más para demostrarle a ese mundo lo que es el Paraguay verde y queremos convertirnos nosotros en un centro regional para los biocombustibles. Acá existen numerosas oportunidades también para ustedes, señores. Paraguay, que ya tiene un capital productivo total de más de $1 billón, 1.300 millones de dólares de inversión ya en la producción de biocombustibles, pero por la capacidad productiva de Paraguay tenemos la posibilidad de seguir generando más y más de estas energías que son mucho más sostenibles que la que tienen otros países. Pero tampoco nos damos por satisfechos con eso. No existe mejor lugar en el mundo en donde se pueda producir mayor cantidad de la llamada energía del futuro, hidrógeno verde. ¿Qué se necesita? Energía, se necesita agua y ambas cosas Paraguay lo tiene, gracias a Dios, hasta este momento en exceso. Convirtamos a Paraguay no solamente en Itaipú, sino también en esa capital regional de biocombustible y de energía verde. Tenemos todas las capacidades, señores, sean bienvenidos a invertir en estas áreas que van a ser fundamentales para mostrar realmente lo que es el Paraguay verde. Y no les voy a convencer porque ya mi jefa Lea me va a retar si es que demoro mucho. Simplemente para recordar lo que son los, digamos, ventajas que se tienen al invertir en Paraguay. Esto va más para la gente que desconozco. Una serie de leyes que facilitan que ustedes traigan su capital y no le estemos matando con un 40% cuando quieran retirar o con una devaluación o lo que sea. Las leyes están acá hechas para que básicamente nacionales y extranjeros puedan hacer negocios, puedan hacer bien. Y eso que estoy en el gobierno gasta mal. Preferimos que ustedes sean los que gasten finalmente y decidan si es que quieren invertir o consumir. Confiamos en que estas leyes le van a facilitar, digamos, las decisiones de inversión para ustedes. Y algo que da mucho dolor de cabeza, la burocracia. El compromiso de este gobierno de seguir avanzando en la desburocratización de los procesos administrativos para hacer un clima de negocio más favorable. Una burocracia que muchas veces es sinónimo de corrupción, porque para que corra tu papel
básicamente lo que se hace es tenés que dejar un vuelto. Eso tenemos que evitar. Y desburocratización. Desburocratización no significa simplemente informatizar, porque si informatizamos los mismos procesos, seguimos con la misma burocracia. Vamos a simplificar todos los trámites para que sea mucho más fácil a todo el sector privado tomar las decisiones e implementar las decisiones que ustedes lo hagan. Tenemos una baja carga fiscal, dicen algunos, yo le llamo una carga fiscal competitiva, adecuada, suficiente. Porque la idea no es quitarle a ustedes del bolsillo, sino que quede esa plata en el bolsillo y ustedes finalmente deciden invertir y decidan crear esos puestos de trabajo, que es lo realmente importante. Por si no sabían, nuestro acuerdo no es solamente con Mercosur. Tuvimos a lo largo del tiempo muchos acuerdos que permiten acceso a varios mercados. Tenemos la asociación con la Unión Europea, no la que estamos discutiendo ahora, pero otro tipo de asociación. Tenemos con el EFTA, que son varios países europeos, y a través de un sistema generalizado de preferencia tenemos acceso preferencial a muchos mercados. Creo que muchas veces es por desconocimiento que no estamos explotando todas estas ventajas que tenemos. También el compromiso del gobierno para fomentar mucho más el conocimiento hacia el sector privado de estas ventajas de tratados arancelarios que tenemos con muchos países del mundo, de tal manera que ustedes pueden explotar mejor. Por último, todo lo que diga no vale, pero sí podría valer lo que dice alguien totalmente fuera del gobierno, de diferentes gobiernos que han pasado acá en Paraguay, como la Fundación Getulio Vargas. Claramente y sostenidamente, porque esto es algo que viene, yo me acuerdo de la época en que estaba en el Banco Central, cuando empezamos a tomar conocimiento de este índice, Paraguay se posiciona entre los mejores países de la región para hacer negocios. Todo lo que les he dado, digamos, hoy, básicamente significa el compromiso del gobierno de dejarlos a ustedes el campo en condiciones adecuadas para que empiecen ustedes a realizar el juego que se necesita, a jugar fútbol. No nos toca a nosotros hacer crecer la economía. Son ustedes que con su trabajo van a hacer crecer esta economía y van a hacer volver al Paraguay al gigante que alguna vez fue. Y de esta manera estamos cerrando esta edición especial de Mirada Clave. En el programa de la fecha estuvimos viendo lo que fue la presentación dentro del Foro Paraguay, El Resurgir de un Gigante, una exposición que estuvo a cargo del presidente de la República, Santiago Peña, y del ministro de Hacienda, Carlos Fernández Valdovinos. Ante empresarios de todo el mundo y también de nuestro país, las autoridades electas que están iniciando un nuevo periodo de gobierno en Paraguay expusieron las diferentes potencialidades que tiene nuestro país. Se presentó a Paraguay como un destino de inversiones seguro, un país verde y en el cual se pueden tener cuestiones importantes para el escenario global, como es la producción de alimentos y también la producción de energía limpia. Decía el presidente Santiago Peña que Paraguay está próximo a dar un salto importante y se prevé un crecimiento económico también en nuestro país de la mano de las inversiones, sobre todo
del sector privado. Y en esa línea también el ministro Carlos Fernández Valdovinos expuso que Paraguay tiene muchísimo potencial no solo para la producción de alimentos, que es uno de sus fuertes, sino que también se pueden dar bastantes inversiones importantes en materia de producción de energía limpia. Paraguay está ubicado estratégicamente dentro de la región para captar inversiones, no solamente de América Latina, considerando el escenario regional, sino también de todo el mundo. Se tienen muchísimas ventajas. Paraguay, decía el ministro Carlos Fernández, tiene una carga impositiva competitiva. Se habló de lo que es justamente la intención del gobierno de no aumentar impuestos durante los próximos años. Ya es una decisión tomada, había dicho el ministro de Hacienda, y un compromiso ante los diferentes empresarios, pero sí, para mantener esta promesa se necesita mejorar el gasto público en nuestro país, que fue otra cuestión también abordada. La desburocratización del Estado fue otra cuestión que también forma parte de los diferentes cuestionamientos que existen en la actualidad y que el próximo gobierno busca enfrentar. Se tuvieron en cuenta las diferentes aristas en cuanto a los números macroeconómicos de nuestro país y cómo el próximo gobierno intenta recuperar los diferentes colchones que fueron usados recientemente en la época de pandemia. Es un plan sumamente ambicioso, el cual, si se concreta, podría dar un dinamismo económico sumamente interesante para nuestro país. Este fue el resumen de lo que fue el foro Paraguay Resurgir de un Gigante. Nosotros les agradecemos muchísimo la compañía, que nos elijan todos los fines de semana, y les esperamos el próximo fin de semana nuevamente aquí en Mirada Clave. Muchísimas gracias y hasta la próxima.